Introducción. La caída libre describe la aceleración de un objeto exclusivamente a causa de la gravedad. La velocidad de la caída de las personas que saltan de un avión se reduce a causa de la resistencia aerodinámica. Una verdadera caída libre solo será posible en vacío, donde actúen más fuerzas que la gravedad. También se incluye la aceleración de la gravedad, que es pues la resultado de la gravitación entre la Tierra y otros cuerpos celestiales, y de la aceleración centrífuga, debido al movimiento de rotación terrestre, y su valor global medio es de 9,8 milisegundos negativos. Esta etapa también habla sobre el tiro vertical. Es el movimiento provocado a un cuerpo en el que se está desplazando por una línea recta de manera vertical, ya sea para arriba o para abajo. Adquiere dos nombres entonces: tiro vertical ascendente y tiro vertical descendente, respectivamente. Junto a este tenemos el tiro horizontal, que es la atribución de la velocidad horizontal a un objeto sobre una altura en particular, cuyo movimiento continúa de forma natural a efectos de la gravedad, configurando un arco de parábola con un descenso. Y por último, uno de los temas más importantes, el tiro parabólico. Como su nombre lo indica, el tiro parabólico es un movimiento que realiza su cuerpo siguiendo la trayectoria de una parábola. Este tipo de movimiento se da cuando el objeto solamente es acelerado por la gravedad. Las cosas están constituidas por cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra. El peso de un cuerpo está determinado por la proporción que contiene cada uno de ellos. El peso determina el estado de movimiento natural: hacia abajo los más pesados y hacia arriba los más livianos. Uno de los aspectos más criticables de la doctrina aristotélica en su descripción de la caída de los cuerpos es la cercanía de la Tierra. Aristóteles afirmaba que los cuerpos con una velocidad proporcional a su peso, es decir, soltando objetos de distintos pesos en una misma altura. Galileo Galilei vivió en 1564 y 1642. Todo empezó en Europa cuando Galileo Galilei despreció la teoría de Aristóteles y dijo que era imposible la teoría. Entonces la desmintió, dejando caer dos bolas de distintas densidades desde la Torre de Pisa, y descubrió que sin importar su peso, todas llegaban al suelo al mismo tiempo. Sus experimentos más cuantitativos, más trascendentes, realizó haciendo rodar las bolas por un plano inclinado. El procedimiento usado por Galileo Galilei con el tiempo fue evolucionando hasta que lo que hoy conocemos como el método científico. Tiro horizontal. Se le llama tiro horizontal al movimiento de un cuerpo que es lanzado desde la cierta altura en dirección horizontal. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos independientes de un horizontal en el que el cuerpo avanza hacia el frente con velocidad constante, ya que una vez que el cuerpo está en movimiento, ninguna fuerza horizontal que actúe sobre el otro movimiento vertical en el cual actúa la fuerza de gravedad, es decir, su velocidad vertical va a aumentar 9.8 metros por segundo de tiempo a medida que el objeto se va descendiendo. Bueno, yo voy a estar hablando sobre el tiro vertical. Se le llama tiro vertical al movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo, para después moverse bajo la acción de la gravedad. Este movimiento, al igual que el de caída libre, es gobernado por la acción de la fuerza gravitacional y de la aceleración que ésta produce, así como aquel. Lo podemos describir con las mismas ecuaciones de la cinemática que hemos utilizado. De nuevo, en este tipo de movimiento debemos tener en cuenta su carácter vectorial con el objetivo de realizar el análisis de manera consistente y obtener resultados congruentes con el sistema de referencia que hemos elegido. ¿Cómo se describe el tiro vertical hacia arriba? Se lanza un objeto en dirección vertical hacia arriba. Este adquiere una velocidad de lanzamiento VI y debido a ello puede subir hasta cierta altura, pero en el trayecto la aceleración de la gravedad actúa en sentido contrario al movimiento, lo que provoca una disminución en la velocidad del cuerpo hasta que, al llegar a su altura máxima, la velocidad es igual a cero, y a partir de ahí el cuerpo inicia el movimiento descendente hasta llegar de nuevo al punto de partida. También el movimiento de tiro vertical se estudia aquí como un modelo ideal en donde no se consideran los efectos de la resistencia del aire, como si este no existiera. Conclusión. Bueno, yo creo que los temas vistos en esta etapa son muy buenos y variados. Hablando de uno de ellos, la caída de los cuerpos me parece impresionante, como dependiendo de la distancia, el peso
tamaño y forma de lanzar el objeto. Puede afectar de mil maneras su caída. Luego tenemos la aceleración gravitacional, que como su nombre lo indica, habla sobre la aceleración que toma un objeto junto a la gravedad en la que se encuentre. Después está la caída libre. Me gustó y me parece algo impresionante. La forma en la que un objeto puede tener aceleración constante cayendo en vertical. Y bien, luego está algo muy similar a esto. Hablando de lo anterior, se encuentra el tiro vertical, que igual que su nombre se refiere a un tiro de forma vertical desde la parte inferior hacia arriba. Me parece impresionante como por unos mil segundos el objeto queda suspendido en el aire y luego baja con una aceleración. Casi por último está el tiro horizontal, que como su nombre es un tiro hacia arriba y enfrente es un ángulo, creo, más o menos de 45 grados. La verdad es un tiro normal, no tengo mucha referencia de él. Y ya por último está el tiro parabólico, que bien es un tiro que habla sobre cómo la trayectoria de un objeto al ser lanzado puede agarrar la forma de un medio círculo aproximadamente. Reflexiones y conclusiones. Reflexión sobre la fase 2 completa de evidencia de aprendizaje de la etapa 1. Al analizar el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, aplicamos la segunda ley de Newton, o principio fundamental de la dinámica. Nos dice que la aceleración que experimenta un cuerpo de masa constante es proporcional a la fuerza que recibe. Es decir, el cambio de movimiento de rectilíneo uniforme acelerado es debido a que sobre el cuerpo actúa una fuerza y no hay equilibrio. Aportaciones teóricas sobre las actividades relacionadas en la evidencia de aprendizaje en la etapa 2. Cuando observamos el movimiento en dos dimensiones, nos damos cuenta de cómo influye la gravedad de este tipo de movimientos en sus propiedades, como por ejemplo el tipo parabólico. La velocidad con el eje de las X es constante, o sea que nunca cambia. Reflexiones sobre las respuestas a las preguntas abiertas en la evidencia 3. Las preguntas abiertas de la etapa 3 me hicieron observar, razonar y dar el motivo por el cual modificar una variable a otra aumentaba y disminuía. Eso fue de gran ayuda, ya que ayudó a darnos cuenta del motivo de las cosas en la física. Reflexiones históricas acerca de la elaboración de la tabla de evidencia de la etapa 4. Al utilizar las fórmulas para completar la tabla, entendí todas las fuerzas que se aplican en todas las direcciones independientemente del movimiento y su hacia dónde. Integrar la manera de síntesis lo aprendí en el curso de la etapa 1, 2, 3, 4. Pues aprendí acerca de los vectores y sus magnitudes. También aprendí a razonar con la relación del tiempo y la velocidad, cuando es un enunciado de aceleración y cómo graficarlos. También aprendí sobre la caída libre, tiro horizontal y tiro parabólico, y conceptos relacionados y fórmulas que me ayudaron a desarrollar un pensamiento físico al observar esos tipos de movimientos. También aprendí en la etapa 3 acerca del movimiento centrífugo y sus propiedades y fórmulas, y en la etapa 4 aprendí sobre las tensiones y coeficiente de fricción. Y a manera de conclusión explica los movimientos y las leyes aprendidas y cómo tienen relevancia en tu vida. En este curso me ayudó a cambiar la perspectiva y mi pensamiento crítico acerca de los movimientos y sus tipos de propiedades, fórmulas, y analizar por ejemplo las magnitudes escalares como el metro. Me ayudará mucho en el futuro como